Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, compañeros, compañeras, buenas noches. Uno de los datos estadísticos y de las evaluaciones que se han hecho en nuestro país en el tema de matemáticas es la más grave y la más dura que afrontan los estudiantes de nuestro país. Y es por eso que creo que algunos compañeros no entienden el porcentaje, el 0,5% del PIB, no entienden porque parece que las matemáticas han sido muy difíciles. Y les voy a explicar un poquito para que podamos entender. Un compañero manifestó que se ha subido 300 millones de dólares en la educación con respecto del 2010 al 2011, es verdad. Pero hablando porcentualmente del 0,5% del PIB que habla la Constitución, que tiene que llegar hasta el 6%, resulta que en el 2009 se gastó el 4% del PIB en educación y la Constitución dice que tiene que subirse el 0,5% del PIB cada año. Entonces la suma del 0,5% para el 2010 del PIB era 4,5% y el 0,5% más del PIB para el 2011 era el 5%. Y en esta proforma que nos presentaron estaba en el 3,9%. Es decir, que si se daba el 5% del PIB que le correspondía al año 2011, la suma era de 3.102 mil millones de dólares. Es decir, 700 millones de dólares más de lo que está en el presupuesto del año 2011. Por eso es importante las matemáticas, porque nos enseñan a razonar. Y eso es importante. Han hablado mucho, los compañeros han hablado mucho de sus puntos de vista con respecto a la educación. Son puntos importantes, son temas muy importantes. Pero lamentablemente la realidad es otra en nuestro país. Ya organismos internacionales dicen que si los países latinoamericanos no pueden aumentar el nivel promedio de educación entre sus ciudadanos, se arriesgarán a perder las inversiones y oportunidades de empleo en manos de los países que sí tienen una fuerza laboral más educada. Por lo tanto, la educación no puede ser tratada internamente. La educación ya está en el ámbito global, en el ámbito internacional, y bajo esa perspectiva es que tenemos que trabajar, porque caso contrario, miren los datos que tenemos acá. El nivel urbano y el rural existen grandes diferencias. El área urbana es del 6% más en la primaria que la rural, el 48,3% más en la urbana que la rural en el área secundaria, y en la universitaria es del 73% más en el área urbana que en la rural. Tremendas diferencias que no lo podemos nosotros compensar con una ley de la que nosotros estamos tratando. Que las intenciones son buenas, por supuesto las intenciones son buenas. Entre las causas de deserción de los estudiantes, por ejemplo, condiciones geográficas, el 26%, estamos hablando de la cercanía, me parece correcto. Las familiares del 17%, personales 16%, económicas del 14%, pedagógicas del 6%, salud el 8% y otras del 7%. Son consideraciones que se tienen que tomar. Pero aquí viene algo grave, Dice que los derechos de los niños y la adolescencia, anota que la necesidad de trabajar obliga a muchos niños y adolescentes. Entonces este ya es otro problema de índole de la economía del país. Si la pobreza del 39% que nosotros estábamos, hoy está en el 40% el índice de pobreza en el Ecuador, significa que hay más desempleo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos solucionar
la educación de los sectores de las gentes más pobres de nuestro país. Entonces también existen otros problemas colaterales que tenemos que solucionar como ecuatorianos para poder mejorar la educación en el Ecuador. En el país, apenas 1 de cada 5 adolescentes y trabajadores pueden estudiar los 6 años de escolaridad. Mientras más pobres son las familias, mayores son las probabilidades de que los niños y niñas abandonen los estudios y se involucren en actividades productivas o se suman a tareas domésticas. Miren, niños de 5 a 17 años de edad trabajan, de las cuales el 39% de esos niños no están escolarizados. Los datos son graves, los datos son difíciles. Uno de los mayores problemas, lenguaje y comunicación y las matemáticas. Aquí viene un dato importante. La problemática expuesta se traduce en la baja preparación del país para una economía globalizada, considerando la variable de educación. El Ecuador, en estos términos, está en el último lugar calificado sobre 10, que tiene 3.88 sobre 10 en el tema de educación. El más atrasado, le gana Colombia, le gana Venezuela, le gana Paraguay, le gana Bolivia, le gana Perú. Estamos al último según estos datos estadísticos. Por lo tanto, compañeros, el trabajo es difícil, creo que es una ley que aporta en algo, pero no estamos visualizando lo que nosotros queremos decir o queremos aspirar como educación. He dicho en muchas ocasiones que la educación en nuestro país es de tipo memorista y no hacemos nada por romper eso. La educación tiene que ser razonada y tiene que ser integrada en la unidad nacional. Si eso nosotros no entendemos qué es lo que necesita el país, porque esto es a largo plazo, es un proceso de 20 años que tiene que seguir la educación para poder mejorar los estudios de los estudiantes, para poder mejorar la calidad de educación, no estamos en nada. No hemos cumplido con la Constitución, no estamos cumpliendo con los verdaderos parámetros y la verdadera visión de la educación, y por lo tanto creo que debemos hacer mayores esfuerzos por tratar de mejorar la visión de la educación con un contexto global. Si pensamos solamente en cosas nacionales, el Ecuador no va a poder salir. Ya los datos no mienten, los números no mienten, por lo tanto no estamos bien enfocados. En el tema de educación nosotros ya dimos datos estadísticos de que las universidades en Latinoamérica nosotros estamos prácticamente al último. En el contexto internacional también estamos al último. Por lo tanto, se necesita una mayor reflexión, una mejor visión en el tema de la educación. Muchas gracias.